Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por estar nuevamente en esta tercera entrega de la la tercera parte de la segunda entrega de enfermedades infecciosas en los peces y sus tratamientos. En este caso, la última parte nos quedamos en la tuberculosis. Ya vimos todas las enfermedades bacterianas, no, bueno, no absolutamente todas, pero sí las más representativas, y ya vimos su tratamiento. Y ahora vamos con las enfermedades infecciosas parasitarias. Y la primera es una enfermedad que muy seguramente todos conocen porque en algún momento tuvimos un pez en el cual se enfrentó con este problema, la enfermedad de Lyme. Quiero abrir una conversación ahorita mismo con todos los que se encuentran en el chat o pueden utilizar sus micrófonos y platicarme qué conocen de Lich. Si lo han vivido, si han tenido ejemplares, cómo lo han tratado y cuál es su experiencia contra esta enfermedad parasitaria que es el. Adelante, por favor, ¿eh? ¿Escucho? Sí, te escucho fuerte y claro. Ok, bueno, yo hace mucho tiempo me he estado informando mucho acerca del Ictiophthirius multifidus o el ICH más comúnmente y me encuentro con que es un parásito oportunista también, un parásito obligado que se esconde debajo de la piel de los peces y este parásito pues tiene distintas fases, ¿no? En donde está la fase adulta, después pasa a una segunda fase que es de reproducción, después a una fase infecciosa y así hasta volverse otra vez adulto ya. Creo que se mutió el Sí, micrófono. se muteó de repente. Básicamente, este pez pues se alimenta de la piel de los peces en donde se encuentra ubicado. Por lo que yo tengo entendido, es un pez que al encontrarse justamente protegido por la mucosa de los peces, es difícil erradicarlo con tratamientos químicos. Y por lo tanto solamente puede ser atacado cuando se encuentra en una fase infecciosa, que es cuando se encuentra en natación libre. Es donde puede ser más efectivo el tratamiento químico. Yo en lo personal, cuando lo llegué a experimentar, no lo curé con ningún químico. Yo lo que hice fue aumentar temperatura y con esto no digo que la temperatura lo elimine, pero sí que acelera un poco el ciclo de vida del parásito. Entonces lo que yo he hecho es aumento temperatura, hago que el parásito se desprenda y en ese entonces lo que hago es sacar a los peces y ponerlos en un recipiente aparte ya sin el parásito. Y eso por lo menos a mí me ha funcionado. Eso es todo Ok, lo que tendría que decir. perfecto. Aquí hay bastantes cosas que recalcar, o bueno, que indicar. Primero, tú me estás diciendo que sí es un parásito o tiene múltiples fases, ¿no? Y eso es cierto. Entonces, primero quiero que vean aquí la imagen. Así es como comúnmente se ve el ICH, ¿sale? Eso es lo más común que van a encontrar. De hecho, es la enfermedad parasitaria más común de todas, eh, porque, pues, es, ¿cómo se le puede decir? Se encuentra en todos lados. Eh, Se me olvidó el término, pero hay un término en específico que definen a las enfermedades que están en todos lados, en todos lugares. Entonces, eso lo vas a encontrar tanto en peces aquí, en Alemania, en China, en Japón, en donde sea, ¿no? No, omnisciente, no. Es un término médico específico que hace referencia al tipo de enfermedades que están en todos lados. No es como pandemia ni nada, pero hace referencia a algo muy similar. ¿No? A lo mejor con el paso de la plática me acuerdo. Pues este bicho está en todos lados. Está tanto en peces de aguas frías, en peces de aguas templadas, en aguas cálidas, en peces de aguas ácidas, en peces de aguas alcalinas, en todos lados. Entonces, eso nos indica que el pH no es un factor que defina su crecimiento. Existen peces de fondo, en peces superficiales, en peces de medio fondo. Por lo tanto, la concentración de oxígeno tampoco es un factor que afecte su crecimiento. Ahora, lo que sí es importante es la temperatura, porque aunque exista en peces de agua fría
como peces de agua cálida, hay especies de este tipo de parásito que es el leech, que pueden estar en aguas cálidas y en aguas frías. Por ejemplo, vamos a hablar que es Ichthyophilus multifilis. Este Ichthyophilus multifilis puede estar presente tanto en aguas cálidas como en aguas frías. Y les digo esto porque es como que difícil de tratar de erradicarlos. Hay ciertos síntomas, como comentó nuestro compañero. Este parásito ataca por debajo de la mucosa No del nos pez, vemos, mi vida. por lo que es muy, muy difícil que los medicamentos lleguen Ah, no, pues no, a ¿verdad? atacar al, No la llevo. lleguen a ese nivel, por lo cual se utiliza ya otro tipo de terapia, que es el choque térmico o la terapia por medicamentos vía alimento. Pero vamos a ver primero los signos y los síntomas. Primero hay aparición de puntos blancos generalizados en todos lados, a diferencia, por ejemplo, de la columnariasis, que tiene puntos blancos en cabeza y en aletas. Entonces, hay puntos blancos grisáceos en la columnariasis, pero no son grisáceos en el itch. Son blancos, blancos perfectos. El itch son las garrapatas de los peces, algo así. Se les pega a todos y así que es fácil que se les pegue, así también de fácil es matarlos, o bueno, eliminar ese parásito. Te das cuenta cuando el pez empieza a nadar de una forma muy nerviosa o de una forma muy rápida. ¿Por qué? Porque aparentemente a simple vista nosotros no vemos esos puntitos. El punto blanco se ve hasta cuando ya es una infección bastante alta, ¿vale? Ya el parásito ya está en piel y ya hay formación de colonias, porque esos puntitos son colonias de parásitos, ¿vale? Pero cuando no se logran ver esas colonias, el pez tiene un nado muy veloz y se anda golpeando sobre la superficie. Hay ocasiones donde vemos que hacen esto, se golpean. Cuando se golpean es porque hay irritación en la piel y muy seguramente, como lo vimos en la fase 2 de nuestra primera entrega de enfermedades, es una característica muy definida para infecciones parasitarias. Ese choquecito. Ahora dice aquí, a ver, Oscar Ariel dice, según lo que he leído, indica que cuando el parásito está enquistado, no los afectan los medicamentos, por lo que es ideal medicar entre los 15 y 16 días para su periodo de vida del parásito y aumentando la temperatura para acelerar su metabolismo y acelerar el efecto de la medicación. Eso es cierto, eso es muy cierto. Entonces, regresando a los signos y los síntomas, un signo posterior a que aparezcan los puntos blancos, que haya un nado errático rápido donde se froten, es que dejan de comer. Y cuando ya dejan de comer, lo que sigue es que se mueren. Entonces, es muy difícil salvar a un pez que entra en inanición. Cuando nosotros ya vemos que entra en inanición, híjoles, bien complicado. Tenemos que actuar de inmediato para salvarlo. ¿Y cómo? Pues con la terapia de choque. ¿Cuál va a ser nuestro diagnóstico? Observación simple de mínimo un punto blanco de no más de 1 milímetro de diámetro en todo el cuerpo. Con que veamos uno que haya, ya es itch. Uno bien sobre la piel, eso ya es itch. Si encontramos uno en aletas o uno en cabeza, existe la posibilidad de que sea columnariasis, por lo cual subir la temperatura sería mortal para esa enfermedad. Bueno, para el pez teniendo esa enfermedad. Pero en el caso de Lich, no. Si aparece ese punto blanco de no más de 1 milímetro, es momento de subir la temperatura, poner una buena cantidad de oxígeno y bien. Ahora, hay algo que sí menciona bien nuestro compañero. Tiene muchas etapas de vida. Forma quistes, hay una forma de vida libre, hay una forma obligada sobre el pez, y en cada una de esas formas hay tratamientos. La intención es acelerar el ciclo de vida del bicho para que se suelte del pez
Y una vez suelto, retiras los peces del acuario, de tu acuario plantado, por así decirlo, lo retiras y el pez se muere porque no encuentra un hospedero, no encuentra un nuevo organismo en donde tenga que completar su ciclo de vida. Y al no completar ese ciclo de vida, ese mismo organismo se muere. No puede mantenerse ahí en esa zona más de 24, 72 horas, no más, no lo puede hacer. Me refiero a que el bicho se muere, el pez no, así es. Entonces, aceleras ese proceso. Cuando se desprende, sacas al pez, lo mandas a un acuario hospital y en el acuario hospital, ahí sí lo empiezas a tratar químicamente. Hay muchísimos tratamientos químicos que funcionan. Está el verde de malaquita, el tratamiento con formalina, el tratamiento con azul de metileno, el tratamiento con mercurocromo, con sulfato o clorhidrato de quinina, con metronidazol. Hay muchos. Todos funcionan bien, nada más que todos tienen su tiempo de acción. Hay medicamentos que actúan muy rápido, en 3 días, y hay medicamentos cuyas terapias son hasta 7, 8 días. Hay medicamentos muy económicos o terapias muy económicas, y hay terapias que son muy caras. Digo, bien puedes hacer un baño de sal, y con ese baño de sal vas a trabajar solamente con el pez enfermo. No se te ocurra meterle sal a tu plantado, porque si no, ahí sí lo deshaces, lo destruyes. Las plantas son muy sensibles a la concentración elevada de sal. Entonces hay que tener muchísimo la cualidad. Ahora sí, en cuanto aquí lo que dice, tenemos algo en el chat. Dice, exacto, Jesús, bueno, hace referencia a lo que decía Abril, que el bicho se muere, el pez no. Y dices, Abril, ¿y sus contraindicaciones no? Bueno, vamos a hablar también parte de eso. He batallado un poco para las coridoras, por ejemplo, son sensibles a la sal. Aquí sí, las coridoras, en sí, todo pez que no tiene escamas es sensible a la sal. ¿Por qué? Porque las escamas como tal son un medio de defensa para evitar que esa pase. Pero hay peces que tienen una cantidad de mucosa mayor, como aquellos que no tienen escamas. Y por ejemplo, pueden ser las coridoras, pueden ser los silúridos, pueden ser los puffers, que los puffers son peces sin escamas, pero que están acostumbrados a agua salobre. Cuando tú los sacas del agua salobre, se ven bonitos esos peces puffers, que son devoradores de caracoles. Hay un Carinotetraodon travancoricus y el Tetraodon fluviatilis, que son de aguas salobres casi dulces, que cuando tú los pasas a agua dulces, se te enferman horrible. El simple hecho de pasarlos de agua salobre a agua dulce, los enferma muchísimo y se te van a morir. Si tú los regresas de agua dulce enfermos al agua salobre, se van a curar solitos, porque regresan a su estado original del ecosistema, se refuerza su inmunidad y se salva. Ahora, ¿qué no utilizar, por ejemplo, con peces que no tienen escamas? Yo no recomiendo utilizar terapia por cobre, porque las terapias por cobre son concentradas y son peces muy delicados. Todos los peces que no tienen escamas suelen ser peces muy delicados ante el cobre. Entonces, una concentración de 0.5, 0.6 partes por millón ya es peligroso para ellos. ¿Qué otra cosa no recomiendo? Por ejemplo, los baños con azul de metileno o verde de malaquita en ese tipo de especies. Si la infección es pobre, si está apenas empezando, mejor lo saco y le doy terapia de calor, porque ellos soportan muy bien el calor, oxigeno bien el agua, hago mis cambios de agua mi acuario comunitario, limpio bien mis cosas, lo dejo ahí solito, una temperatura entre
unos 27, 28 grados, de tal forma que a las plantas no les afecte, una buena iluminación, su buen CO2, unos 4 días, y con eso te aseguras de que el leech ya no está en tu acuario. Pero, ¿qué es lo que sí recomendaría, por ejemplo, para peces que son con escamas? Pues a trabajar con verde de malaquita, azul de metilena, sal, sí, está bien. Baños de mercurocromo, por ejemplo, o aplicar mercurocromo en un acuario comunitario donde tienes tus plantas, no lo recomiendo. Porque son compuestos metálicos muy tóxicos, de alta toxicidad. Las plantas lo van a resentir muchísimo, la colonia bacteriana lo va a resentir muchísimo. Pueden hasta morirse todo lo que esté ahí y entrar en conflicto con el equilibrio químico y biológico que tiene y dañarlos. Entonces no recomiendo uso de mercurio cromo en un acuario comunitario. Sí en un acuario hospital con dosis que deben ser recomendadas por un experto, ¿sale? Y por eso aquí yo les doy la terapia adicional. Colocar un acuario hospital, incrementar la aireación del acuario y subir la temperatura a 28 o 29 grados centígrados por 5 a 7 días. Para peces de agua templada. Peces de aguas templadas. Peces de aguas cálidas, como los discos, 29 grados centígrados es una temperatura adecuada. Es raro que un disco se enferme de itch en esa temperatura, porque simplemente el parásito no puede vivir ahí. ¿Qué pasa cuando sí se enferma? Subir escalonadamente de 28 hasta 32 grados centígrados en un acuario hospital. Hasta máximo 32 grados centígrados. Porque si no, ya el pez lo vas a matar. Le vas a hacer un caldo ahí. Y hay que oxigenar bastante bien ese acuario hospital. Por el contrario, ¿qué es lo que pasa en peces de agua fría? El itch va a ser una enfermedad que va a atacar con mucha facilidad a los peces de agua fría. Muchísima facilidad. Entonces, si se han dado cuenta, en la web hay más peces con itch, carpas, goldfish y poecínidos que cualquier otro bicho, otro pez, perdón. Entonces, peces de agua fría siempre va a ser como que su enfermedad más común, el itch. ¿Cómo vamos a tratar en este caso? Pues subir la temperatura a 27 grados centígrados. Y si se deja, subirla hasta 28. Si vemos que nuestros peces a 27 están boqueando, mantener en 27 y subir la cantidad de oxígeno. Si vemos que siguen boqueando, bajar la temperatura a 26 y dejar que en 26 se estabilicen hasta que ya dejen de boquear. Ya estabilizados, entonces sí, subir nuevamente a 27. Mantener la cantidad de oxígeno. Si ya vemos que se estabilizó, ahí mantenerlo un buen rato, unos 2 días, en lo que se estabilizan bien y subirlo a 28. Si nuevamente vemos que boquea, bajarlo a 27. Y ahí en 27 dejar, con una buena concentración de oxígeno. Tratar lo mínimo de establecer corrientes de agua. ¿Por qué? Porque el pez enfermo y con poco oxígeno y además meterle corrientes de agua, pues vas a hacer estrés al pez y lo puedes enfermar de otra cosa o lo puedes matar. Tenemos algo en el chat. Dice Oscar, bueno, el cobre es tóxico hasta para nosotros, sin duda. Unas concentraciones altas de cobre en nosotros, se nos acaba el transporte de oxígeno. Abril dice, para ella siempre recomienda los mismos tratamientos que para los otros peces, pero pobrecitas, en vez de ayudarlos, hacemos sufrir. Eso sí. Entonces, por eso yo les recomiendo evitar el tratamiento para los peces en general, en peces que no tienen escamas. Mejor buscar otro tratamiento más noble. Y pregunta aquí, ¿en crustáceos y caracoles les da leech? No. No me preguntes por qué, pero no les da. Yo creo que debe de ser pues precisamente su mucosa o su exoesqueleto que simplemente el leech no se puede pegar ahí y no ocurre. Quizá no encuentra de dónde alimentarse también, puede ser, ¿no? Así es, al no poder prenderse de la superficie, pues no hay forma de alimentarse y por lo tanto pues, simplemente
no puede sobrevivir. Pero hay que estudiar bien el itch para poder hacer un tratamiento eficaz. Por ejemplo, hay que saber cuándo ya el itch está de vida libre. Puedes hacer observaciones al microscopio. Obviamente no tenemos microscopios en nuestra casa, pero sí observar los peces. Cuando ya los peces ya liberaron esos quistes que se encuentran presentes en el pez, es momento de pasarlos a un acuariohospital para tratar el acuario eh, comunitario con terapia de calor y ausencia de peces. Con eso se va a morir. Vamos a ver. ¿Algo más que quieran platicarnos de del itch, que es la enfermedad más común de todas? Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Es razonable que cuando se utiliza, por ejemplo, el medicamento verde de malaquita, se deba de apagar la luz porque aparentemente pierde efectividad con la luz? Por la fotosensibilidad, lo dices, ¿no? Sí. Sí, sí, de hecho sí se recomienda que se apague, pero yo no he visto un estudio científico que te diga que hay fotodegradación del verde de malaquita. Ahora, no tengo Una en pregunta mente. igual. Yo recuerdo haber leído una fuente, si me permiten buscarla. Sí, adelante. Yo voy a Ok. tratar de buscar ahorita en el cel la estructura, porque con la estructura química del verde de malaquita nos podemos dar cuenta realmente si hay fotosensibilidad o no. Es una Igual he cuestión muy escuchado sencilla. que el metronidazol igual es fotosensible. Ese sí, de hecho, ese hasta en los hospitales. Tú, cuando aplican metronidazol intravenoso, lo que hacen es ponerle un papel aluminio a la solución. Se le pone su papel aluminio para que no haya cristalización ni fotodegradación. Porque sí también me ha tocado ver en hospitales cómo se forman los cristales del metronidazol toda en todo el paso de la sonda, de la manguerita, y ya lo que está llegando a tu cuerpo no es nada, es prácticamente agua. Entonces vamos a ver, verde de malaquita, voy a darme la tarea de buscar. Verde de malaquita. Ok. Au. Bueno, es un cloruro. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Es una estructura química de enlaces coordinados. Tiene dos nitrógenos, dos aminas, una amina que forma un enlace con un cloro, se desprotona en el agua y gracias a esos enlaces coordinados, pues sí tiene una actividad importante por la luz. Entonces sí existe la posibilidad, de hecho es bastante lógico, que por los enlaces tenga algún problema, una cuestión de fotodegradación, pero aquí hay otra cosa. Se supone que teóricamente y en química vemos que entre más dobles enlaces coordinados tenga la molécula, más resistente es a los efectos de la luz. Ya encontré el artículo donde lo había leído. Ah, te escuchamos. Ok, bueno, el artículo se llama, bueno, la revista se llama Revista Electrónica de Veterinaria RedVet. El título del artículo es Electrophilius multifeliz y la dosificación para combatirlo. Y lo que dice acerca del verde malaquita es que, por ejemplo, cuando se utiliza con la acriflavina, que es otro medicamento, el acuario debe de tener poca luz porque tiene reacción con la luz, entonces como que pierde efectividad. Ok, pero entonces ahí no te dice si es por acción de que estén juntos verde de malaquita y acriflavina. Porque al tener dobles enlaces, la molécula de verde malaquita, la luz incide sobre ello, estimula y se puede desprotonar y reaccionar
con algún otro elemento que se encuentre ahí. La cantidad de energía, pues obviamente tiene que ser bastante, pero no sé si te hable de que realmente haya reacción por estimulación del fotón sobre el verde de mariquita para que se una a la criflamina, o dice que las dos cosas reaccionan fotosensiblemente por separados. No, no lo dice en realidad. Ok, entonces igual hay que darnos a la tarea también de buscar eso. Yo lo voy a tomar en cuenta para buscarlo y se los presento en el próximo miércoles. Si lo encuentro, si encuentro bien información sobre esto, ya se los hago saber. Pero qué bueno que indican eso, porque sí hay que tener mucho cuidado, entonces hay que hacer, incluso les digo, la dosis, el tratamiento y la forma de tratarlo tiene que ser dada por un profesional, porque si tú vas a un acuario donde venden peces y te dicen, no, pues trátalo con verde de malaquita, como lo dice el frasco, ¿no? El frasco nada más te dice agregar, no sé, 3 gotas, creo, por cada litro de agua, y ya. Y te das cuenta de que hay un problema por fotooxidación o fotodegradación del compuesto, y tú lo tienes con la luz o lo tienes los peces al sol, pues peor va a ser, ¿no? No te va a ayudar en nada. Edgar dice, no necesariamente depende de la formulación de metonización, más bien del vehículo. Ay, a ver, yo creo que me estoy saltando algo. Ajá, me refiero al comentario que hacían hace rato que el metronidazol es fotosensible. Ahí depende de la formulación que estemos utilizando. Así es, del excipiente y de su formulación, ¿no? Sí. Exactamente, sí. Incluso esto que comentabas de que a veces se precipita en la venoclisis, también incluso depende del tipo de solución que estemos utilizando. Así es, porque bueno, todo esto que me comento, soy médico veterinario y me toca utilizar de repente varias presentaciones. En el caso, por ejemplo, del metronidazol endovenoso, PISA maneja un producto que se llama Otrosol 200, que es para humanos, y ese sí viene en un vial que es ámbar. Entonces, eso me indica que sí, o sea, hay una fotosensibilidad, pero hay una presentación que se llama Otrosol 500, que es de uso veterinario, que el vial es transparente. Y ese no tienes ningún problema a la hora de utilizarlo con venoclisis, con solución Hartmann. Ok, ¿y no crees también que es un efecto de la concentración? ¿Has visto cuál es la concentración en ambas presentaciones? Ajá, como te comentaba, el de uso humano es 200, pero a fin de cuentas tú manejas la dosis, sea la presentación que sea, manejas una dosis de acuerdo al peso del Claro, paciente. así es. Pero yo me refiero al sistema de transporte. Por ejemplo, yo he visto medicamentos que por tener una dosis más alta, el vial de transporte es ámbar. Y medicamentos que por tener una dosis más baja, el vial de transporte es transparente. Ajá. Entonces, el efecto de concentración también puede depender de que realmente sea o no fotosensible, o bueno, el cuidado que tú le das. Digo, la empresa a mayor concentración va a cuidar más su medicamento que a menor concentración. Lo que mencionas también sobre la solución en la cual se cristaliza, y que depende mucho de cuál sea, eso es cierto. A mí me ha tocado verlo, cómo lo aplican en solución salina y en solución glucosada. Y yo creo que por las aminas presentes, creo que es en solución glucosada en donde se cristaliza. No recuerdo bien, pero lo vi en el hospital de especialidades, como en una de esas soluciones se cristalizaba muy fuerte. Sí, 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 sí. Pero más bien yo creo que va con eso, con la cuestión de vehículo, no tanto que la molécula como tal sea la que es fotosensible. Sí, Y por la bueno, esto interacción. también te lo comento porque yo he utilizado tratamientos de metronidazol en estanques, donde, bueno, están expuestos a la intemperie, ¿no? Y el efecto, a fin de cuentas, no se ve afectado por la cuestión de la luminosidad. Ahora, aquí, bueno, en cuanto a los estanques y la luminosidad, eso es también otro mundo, porque, por ejemplo, la luz del sol
tiene una penetración fotosintética activa, me parece que hasta los 7 metros de profundidad. Entonces, si el estanque es más profundo, ya no vas a encontrar fotosíntesis. Pero es raro encontrar aquí en México un estanque que tenga más de 3 metros de profundidad. Sí, Entonces, efectivamente. O sea, hablo de estanques para producción de pez de ornato que no son más allá de 1 metro, 1,50 metros más o menos. claro. Claro, aquí tenemos, por ejemplo, una pregunta a ver, Abril dice, ¿y sus contraindicaciones? No, está batallando un poco para las cualidades. Oscar dice, muchos de los loricáridos son sensibles a la sal y más al cobre. Pues eso sin duda, el tipo de piel que tienen absorben con más facilidad. Abril dice, contraindicaciones de los medicamentos, y ahora que tenemos aquí al veterinario, qué bueno que salió, y si nos puede hablar un poco o compartirnos algunas de las contraindicaciones cuando se hace un mal uso de los medicamentos, cuando alguien que no es veterinario o no tiene la experiencia para el tratamiento con los peces decide utilizar lo que encuentra en la web sin confirmarlo con un profesional. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? Bueno, primero que nada, cualquier tratamiento tiene que ir acompañado de un diagnóstico previo, ¿no? Con todo lo que implica, ¿no? Diagnósticos diferenciales, todo ese rollo. Si se puede hacer algunas pruebas, sería lo ideal, ¿no? Para descartar, por ejemplo, hace rato que hablábamos de Leach, hay muchas enfermedades que son muy similares, ¿no? Aparentemente se ven, o sea, ya si lo ves al microscopio sí puedes ver diferencias, ¿no? Entre, por ejemplo, Leach y Odinum, por ejemplo. Ajá. Ajá, entonces, que a fin de cuentas ambos son protozoarios, pero el tratamiento difiere un poco entre uno y otro, ¿no? Entonces, bueno, por ahí puede cerrar el tratamiento. Si en el caso, por ejemplo, de antibióticos, si también no estamos manejando la dosis adecuada, podemos generar resistencias también, o sea, Claro. cuestiones así de este tipo. Y eso hablando únicamente con los organismos, ¿no? También hay muchas como consideraciones que debemos de tener también para nosotros que utilizamos los fármacos, ¿no? Personalmente, yo sé que verde de malaquite es un producto que es muy bueno, pero también por ahí ya hay casos documentados donde se ha demostrado el efecto teratogénico en humanos del verde de malaquita. Así es. Entonces sí se puede utilizar, solo también con todas las precauciones, ¿no? Que esto implica. Así es, de hecho a eso iba yo, a la cuestión de los efectos teratogénicos de algunos de estos componentes, porque ¿qué es lo que hacemos cuando termina la terapia? Ya está nuestro pez, ya le dimos el baño, el pez regresa a donde tiene que estar, y el agua, ¿a dónde la mandamos? O si no la tiramos en el patio, si no se la echamos a las plantas, si no las desechamos en desagüe. Y al final todo va al mismo sitio, al mar, a los ríos. Y toda esa contaminación que estamos haciendo es mortal para nosotros al final de todo esto. Perfecto. Muchísimas gracias por tu participación, Edgar. Y ya lo escucharon. Digo, es muy importante conocer bien la dosis de los medicamentos para poder tratar la enfermedad, conocer el diagnóstico. Y así como les mencioné que hay la columnariasis tiene un efecto de formar pequeños puntos blancos grisáceos, así hay otras enfermedades parasitarias que también hay formación de puntos blancos. Pero hay también sus formas de diagnosticarlos. En este caso, les digo, la forma más básica es la observación visual del punto blanco y la observación al microscopio. Visual simple, perdón. Es observación visual simple y la otra es la observación al microscopio. Son los diagnósticos. Médico, ya que anda por ahí, más o menos, ¿en cuánto sale en un laboratorio de patología una observación de este tipo? Por ejemplo, hablando de parasitología, Ajá. Bueno, voy a comentarte. Yo trabajo en el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Morelos. Justamente soy el encargado del laboratorio de parasitología.
Y el estimado que nosotros tenemos de un análisis parasitológico con nosotros es de 800 pesos. Una muestra son 10 organismos lo que analizamos. Imagínense, 10 organismos para una granja es muy poquito. Pero para un aficionado que de por sí tiene un acuario de 1 metro por 50 por 50 y tú le pides 10 ejemplares, va a pegar el grito en el cielo. Porque de hecho creo que hay un protocolo de congelamiento para poder entregarlos, ¿no? Porque de hecho creo que el sistema de eutanasia es por frío, porque si utilizas eutanasia por agente químico, que creo que es el cloroformo, ya no te sirven algunas muestras, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? En el caso de parasitología, lo ideal es el análisis en fresco. De hecho, o sea, si se pueden recibir las muestras con los organismos vivos y con el Vivos. agua del medio. Ajá. Ok. En caso que no se pueda, sí puede haber congelación, pero sí también ahí ya va habiendo ciertas, ¿cómo decirlo? Margen de error. Así es. Ajá, porque ya hay parásitos que sí, con la temperatura los vas a perder también. Perfecto. Muchísimas gracias. Y qué bueno que nos comentas que formas parte de esa asociación. De hecho, ustedes, y no me vas a dejar mentir, ustedes tienen un manual aprobado por su gobierno, por el gobierno del estado, para el manejo de ciertas especies y de las enfermedades, ¿o no? Sí, se sacó hace unos años una guía de enfermedades y vienen ahí algunos tratamientos, aunque ya tiene como 4 o 5 años que no se ha actualizado. Pero sí hay uno actualizado. Me parece que es del 2020, un manual actualizado de esa. ¿Por qué? Porque lo vi junto con el de Yucatán, que también son productores de guppy, y lo busqué con los manuales de Colombia para peces de aguas cálidas y los manuales de Medellín también. La versión más reciente es la 4ª edición y esa salió en 2017. Entonces ya es un trabajo editado, el que vi a lo mejor es una tesis o algo similar. Pero ahí es muy Ajá. fuerte el trabajo que ustedes hacen para diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Sí. Entonces, perfecto, muchísimas gracias. Qué bueno tener por acá gente que sí conoce y sabe de estas cuestiones. Ahorita ya nos queda un minuto, se nos fue la charla y esta fue nuestra tercera entrega. Yo creo que el siguiente miércoles